Hola ideadores, aquí me veis rodeada de resina porque hoy tenemos haul de Resin Pro. ¿Qué es Resin Pro? Pues ahora os lo enseño. Hola ideadores, pues como os he contado, hoy tenemos un haul de Resin Pro. Yo tenía muchas ganas de colaborar con esta web porque la verdad es que les he cogido ya bastantes cosas antes y me gusta mucho los productos que tienen. Es una web italiana pero que tiene también una sede en España, de manera que podéis encontrar la página web en resinpro.es en español y os lo mandarán desde España, que es un poquito más corto el tiempo de envío. Como os digo, están especializados en resina. Tienen un montón de tipos de resina, sobre todo resina epoxi, pero también tienen acrílica. Si necesitáis cualquier tipo de resina, ahí la van a tener seguro, para lo que queráis. Para cosas pequeñitas, para mesas, tienen de 5 o incluso hasta de 10 centímetros de ancho. Para vuestras manualidades más pequeñitas, para las más grandes, para lo que sea, seguro que lo encontráis allí. Además tienen un montón de colorantes, tienen tintes, tienen al alcohol o no, o sin alcohol, tienen brillitos para añadir a nuestra resina, tienen un montón de moldes también para hacer cosas con nuestra resina. Y bueno, vais a encontrar de todo, incluso dentro de la web de Resin Pro tienen algo muy útil, que es un calculador, porque le ponéis la superficie, las medidas de la superficie que queréis cubrir y el grosor, y os va a decir cuánta resina necesitáis, y eso es súper útil. Y como os digo, tiene sede en España, con lo cual el envío llega mucho más rápido. Yo hoy os voy a enseñar lo que me han mandado esta vez, que me ha costado decidirme porque tienen, ya os digo, muchísimas cosas para muchas cosas diferentes. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es esta resina, la Art Pro, que digamos que es su resina por excelencia. Es una resina epoxi multiusos que una vez que ha polimerizado ya no es tóxica. Como veis, es bicomponente. El peso de los componentes es distinto, aquí pone 330 y aquí 500, pero veis que esta botella es más grande, o sea que este es más pesado. Y sirve para un montón de cosas, para restauración o revestimiento, para tableros de mesa si no es muy gordo, para hacer cosas artísticas, para hacer moldes, para fotografías, para muchísimas cosas. Es casi el básico, o sea, sirve para capas hasta 1,5 centímetros de grosor. Y bueno, ya la usaremos, entonces ya me veréis, pero hay que usar proporciones en peso de las dos. Esta ya la he usado en algún vídeo, os dejaré por aquí arribita el link de estos vídeos, pero la vamos a usar más. Luego he pedido también esta otra, la Hit Pro. Esta es nueva y es una que tiene un brillo muy pronunciado y sobre todo, bueno, pues se llama Hit Pro porque aguanta el calor y también aguanta los arañazos. Hay que echar una capa muy fina de esta resina, también es bicomponente como veis. Y lo que pasa es que el acabado que deja no es tan duro, tan efecto cristal como el de la otra. Pero al no ser tan duro, si tú le haces un arañazo, luego recupera la forma y se le quita el arañazo. Entonces, pues para cosas que tengan que aguantar más calor, porque lo único que tiene esta resina es que no se la puede someter a un calor intenso. Por ejemplo, para hacer posamanteles, salvamanteles, no serviría, pero ahora han sacado esta que aguanta, mirad, hasta 200 grados, así que para este tipo de cosas va a ser fantástica. También he cogido esta otra, la liquidísima.
La liquidísima es parecida a la que os he enseñado antes, a la Art Pro, pero tiene un componente pues más líquido. Tampoco es tóxica una vez que ha polimerizado y nos permite hacer cosas que tengan como más recovecos, moldes con más recovecos, etcétera. Está muy bien para joyería, para bricolaje, para las mesas que tengan muchos recovequitos, cosas de estas. Hace muchas menos burbujas y se puede hacer de hasta 3 centímetros de espesor, o sea que bastante, casi el doble que la Art Pro. Y lo que hace es eso, que haces menos burbujas que la otra y entonces tiene un efecto agua. Y aparte se mete más por todos los recovecos al ser más líquida, con lo cual nos va a permitir, pues eso, sobre todo cuando tengamos, por ejemplo, si queremos incluir una flor seca, se nos va a meter mejor por todos los sitios, porque yo eso hasta ahora lo estaba haciendo con esta, porque hasta ahora esta es la única que he usado, y a veces se quedan burbujitas, pues esta nos va a ir ideal para eso. No podía dejar de pedir la UV Creation, la UV, que es una resina que es ideal para trabajos rápidos. A ver, lo voy a sacar porque además viene en un pack con unos moldecitos para hacer bisutería. Mirad, estos vienen al azar. A mí me ha tocado el helado, un abanico y la luna. La luna me encanta. La verdad es que tienen un montón de modelos de estos. Si los tuvieran en plateado me gustarían más, porque ya sabéis que yo no soy muy dorado. Pero esto así para rellenar de resina queda precioso. Y esta entonces es una resina, es monocomponente, solo es esto. Y lo que tiene, veis que viene en oscuro, porque polimeriza con la luz ultravioleta. La luz blanca o la luz del sol tiene ultravioleta, entonces polimeriza también con ello. Guardarla si la cogéis en oscuridad. Y como os digo, es muy rápida porque pones con una luz ultravioleta y en un minutito ya se ha endurecido. Y entonces para hacer cosas pequeñas como bisutería, adornos pequeños y demás es ideal. Por eso el bote es pequeñito, pero ya veréis que va a cundir mucho. Y luego he pedido también pues un par de cosas que no son resinas. Uno es el óleo silicónico, que lo llaman aquí, aceite de silicona. Que este aceite viene estupendo pues para cuidar nuestros moldes, porque a veces cuando usamos muchas veces un molde de silicona se nos estropea. O sea, hay moldes que yo tengo que he usado 5, 6, 7 veces, algo más, y se me han estropeado. Entonces esto, aplicándole una fina capa, muy finita, nos va a ayudar a mantener nuestros moldes y vamos a poder echar luego la resina. Y luego, además, sirve, echando gotitas de esto, para hacer un efecto que se abre la gota, un efecto pouring. Tienen también otro producto para esto, que os lo voy a enseñar porque yo lo tengo por aquí, porque ya os digo que lo he usado, que he cogido más cosas de ellos. El Resiblast también sirve para eso, pero quiero probar cómo funciona esto, y además es que este nos sirve para las dos cosas. Y luego he pedido también estos 3 colores de piñata. Los colores piñata son tintas al alcohol, con base de alcohol, y que nos permiten hacer efecto explosión. Mirad, son transparentes, permanentes, libres de ácido. Y entonces, para hacer el efecto explosión es necesario siempre usar el blanco, pero se puede mezclar con otros colores, así que yo he pedido este color coral y este color azul zafiro. Entonces con estos 3 tenemos que probar el efecto explosión. Yo tengo muchísimas ganas de probarlo. Haremos algo y a ver qué tal nos queda, aunque bueno,
Ya sabéis que ahora estoy ya con la mente puesta en Navidad. No sé si se me va a ocurrir algo para Navidad, pero si no, luego lo probaremos seguro. Y si no, pues nada, con el rojo y el blanco seguro que se puede hacer algo navideño. Vamos. Y estas son las cositas que me han mandado, que yo estoy encantada, deseando probarlas todas. Como os digo, son resinas que no son tóxicas una vez que han polimerizado, pero sí que conviene cuando trabajas con ellas utilizar guantes para no mancharse, porque antes de polimerizar sí que pueden ser un poco tóxicas, aunque bueno, ya os digo que utilizando guantes, trabajando con cuidado y trabajando en un lugar ventilado, no hay problema ninguno. Yo he trabajado ya con estas dos, porque con esta también se me había olvidado decíroslo, pero también tengo cosas hechas con esta, ya también os dejaré por aquí arribita algún ejemplo. Y estoy muy contenta, pero estoy deseando hacer más cosas, probar el efecto explosión, probar estas gotitas y probar estas dos. Vamos, deseandito estoy. Y para vuestras compras en resinpro.es tenéis el cupón Ideado a Mano, que si lo aplicáis antes de finalizar el pago os harán un 10% de descuento. ¡Aprovechadlo! Y nada, nos vemos pronto con más cositas y a enseñaros cómo hago esto. ¡Hasta pronto, ideadores!